Vamos a continuar con este curso de Revit de estructuras. En este caso vamos a hacer el capítulo de modelado de columnas estructurales. Bueno, las columnas estructurales en Revit son un elemento muy importante para nuestra estructuración. Nosotros recordamos que un plano de CAD convencional de WG, bueno, nosotros representamos las columnas por un simple rectángulo, en algunos casos un cuadrado, en nuestros planos de planta. Muchas veces ni siquiera lo representábamos en cortes ni en elevaciones. En Revit, una columna es un elemento tridimensional, tanto en forma y que tiene un montón de propiedades que nosotros vamos a añadir. Por ejemplo, las llamadas restricciones. Una columna en Revit es una familia, es decir, es un elemento el cual nosotros vamos a poder encontrar dentro de Revit nativamente o vamos a poder añadir o de repente hasta crear de manera personalizada de acuerdo a nuestras necesidades. Nosotros vamos a poder añadirlas tanto en las rejillas como de manera libre para que nosotros podamos estructurarle, darle una forma a nuestro proyecto. Muchas veces vamos a partir de las columnas arquitectónicas que el arquitecto ha dejado en su proyecto como parte de la preestructuración que ellos realizan, o podemos realizarlas independientemente de su diseño. De repente, imagínense, estamos haciendo un galpón industrial y en el galpón industrial pues no hay arquitectura, solamente nuestra estructura, así que tendríamos que partir de nuestra propia estructuración y delimitación de rejillas. Entonces vamos a añadir esto de manera muy general, ¿no? Cabe recalcar que Revit, no, bien, si bien no es un software de análisis estructural, también nos da la posibilidad de generar un modelo analítico. Y este modelo analítico se puede exportar a otras plataformas de software como ETABS, como SAP, de manera muy sencilla. Es decir, nosotros vamos a poder utilizar nuestro modelo para el análisis estructural. Si recuerdan, cuando hacíamos etapas o SAP, el primer paso era realizar un análisis o un modelado, es decir, pasar de nuestros niveles y rejillas y nuestra estructura al modelo de TAPS o SAP, ¿no? En este caso eso lo realizamos aquí en Revit, de manera que nos va a servir para muchas cosas, entre ellas el análisis estructural. Y Autodesk, recordemos, tiene un software para su análisis, para su herramienta de análisis estructural que se llama Robot Structural, con el cual puede interactuar de manera bidireccional, es decir, llevas datos hacia allá y una vez procesados, determinada la cuantía de cada elemento, la cantidad de variaje, se puede retornar para poder terminar, por ejemplo, los planos o los metrados. Sí, esa es una opción que tenemos, ¿no? Ahora sí vamos a hablar de cómo modelar columnas estructurales, ¿no? En la ficha estructuras, structure en inglés, en el grupo estructuras, nos damos clic en la opción pilar en español, traducción española, o en la parte que dice columna, column en inglés, ¿no? En el selector de tipo vamos a buscar el tipo que nosotros usemos o necesitemos. Por ejemplo, me voy a Revit. En Revit voy a realizar un par de rejillas porque las voy a necesitar probablemente. Sí, las estoy haciendo de manera desordenada, no tenemos mucho problema aquí. He abierto una plantilla por defecto, por favor, acostúmbrense a realizarlo desde el peor de los casos, que es empezar de la nada. Van a ver cuántas cosas van a necesitar aprender. Nosotros les podríamos dar una plantilla con todo realizado, pero sería mucho mejor que ustedes prean todos los problemas y por favor si tienen algún problema no olviden dejarlo en los foros. Ya, bueno, he hecho una pequeña rejillado de mi sistema. Me voy a la parte que dice estructuras. En estructuras yo tengo la opción que dice pilar o tiene el acceso directo llamado CL. Si yo le hago un clic, me voy a dar cuenta de qué tipos de columnas tengo. En este caso solo tengo un tipo de columna que dice pilar universal. Es un perfil metálico a simple vista de tipo H, ¿no? Entonces, eso es lo primero que yo hago, ¿no? Busco en la barra del selector de tipos las columnas que yo podría o por las cuales yo puedo optar, ¿sí? Vamos a utilizar este perfil, ¿sí? Voy a utilizar y lo voy a poner en la intersección de estos dos ejes. Si se dan cuenta, mi puntero ha cambiado al tipo de perfil que yo estoy utilizando, al tipo de columnas, y yo, por ejemplo, puedo acercarme a la intersección y dejarlo ahí. Pero antes de colocarlo yo tengo que determinar varios parámetros. Vamos a explorar las opciones que nos dan cuando queremos agregar una columna.
Por ejemplo, acá hay una parte que dice cargar familia, la vamos a usar en un momento más para cargar un nuevo tipo de columnas, porque obviamente no vamos a usar siempre este único tipo de columnas, ¿no? Luego puedo indicar que un pilar es vertical o un pilar es inclinado. En este caso voy a hablar solamente de pilares verticales. Acá hay una opción que me dice si los quiero colocar en las rejillas o en los pilares arquitectónicos y si lo quiero etiquetar al colocar. No vamos a tocar la opción de etiquetar al colocar hasta mucho después. Vamos a usar ahora la parte de colocar en rejillas y vamos a usar un pilar vertical. Lo primero que yo quiero que noten es esta opción que dice profundidad. En profundidad o altura es el método en el cual yo voy a poder añadir mi columna. La puedo añadir por profundidad o por altura. ¿De qué depende eso? Depende de mis niveles. Voy a darle escape. Por ejemplo, le voy a dar escape 2 veces. Le voy a dar escape 2 veces. Y por ejemplo, lo que yo quiero es ver un alzado para ver qué niveles tengo en este proyecto. Aquí en el navegador de proyectos tengo varios niveles, ¿no? Nivel de zapata, de losa, de muro de cimentación, nivel 1, nivel 2. Por ejemplo, yo veo acá que estoy en unidades de milímetros. Yo podría cambiarlo. Por ejemplo, ¿cómo cambio las unidades, no? El, me voy a gestionar y en gestionar tengo acá una parte que dice unidades de proyecto. Y en unidades de proyecto en la disciplina común, en longitud yo tengo la parte que hice en unidades y yo le voy a cambiar a metros con 2 posiciones decimales. Con un símbolo de M de metros, le doy a aceptar, le doy nuevamente a aceptar y cambia las unidades en todo mi proyecto, en todos mis niveles. Entonces me doy cuenta de que yo tengo un nivel 1 que está a 0 metros y un nivel 2 que está a 4. Por ejemplo, voy a ir al nivel 1. Una forma de irme al nivel 1 más rápida que ir hasta el navegador de proyectos y hacerle clic es hacerle doble clic en el círculo. Me voy al nivel 1. Y en el nivel 1 acá yo tengo la columna que puse antes, en este caso la voy a borrar. Y yo tengo dos métodos. Puedo colocarlo hacia abajo de este nivel, si se fijan. O sea, es decir, desde este nivel hacia abajo o desde este nivel hacia arriba. Eso que me define justamente este botón, ¿no? El botón que dice altura o profundidad. Si yo le pongo profundidad, por ejemplo, y le digo que esa profundidad esté no conectada y que sea de 2.5 metros, por ejemplo, si yo lo coloco aquí, va a mirar hacia la parte de abajo, ¿no? Y me dice, me sale un aviso, ¿no? Ninguno de los elementos es visible porque en esta vista no visualiza la parte de hacia abajo. Y puedo hacer lo opuesto, ¿no? Decirle que por altura, es decir, hacia arriba de este nivel. Estoy en el nivel 00, me voy hacia la parte superior y, por ejemplo, coloco una columna y ahora se va a visualizar hacia la parte de arriba. Aquí en planta de repente no se ve muy bien. Para ayudarme a visualizar yo voy a hacer una sección. Con este botón de aquí que dice sección, yo puedo hacer una sección, hago un primer clic, hago un segundo clic y restringo su visibilidad, solamente está aquí. Y otra vez voy a ir a la vista en sección, como voy a la vista en sección, le hago doble clic aquí en el círculo del símbolo y tengo esto, ¿no? Que es la visualización de mi columna, ¿no? Por ejemplo, acá, por ejemplo, si se dan cuenta, la columna a simple vista se ve como una única línea. ¿Eso a qué se debe? Se debe que estoy en un nivel de detalle bajo. Le voy a cambiar el nivel de detalle acá en mi barra de visualización a nivel de detalle alto y se van a dar cuenta que ahora sí aparecen mis dos columnas. Ahora dense cuenta de que yo estoy en una vista, un estilo visual llamado línea oculta. Si yo le quiero dar colores de acuerdo al material, le puedo decir que quiero ver de manera sombreada y ahí voy a ver mis dos elementos. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, le voy a cambiar la escala para que vean que las anotaciones cambian de escala. ¿Sí? Por ejemplo, sé que este nivel es el nivel 0, donde estaba mi vista en planta. Y aquí mi columna que medía 2 metros y medio, está a 2 metros y medio por encima. Y la otra, que medía 2 metros y medio también, está 2 metros y medio por debajo. ¿Cuál es la diferencia si he hecho el mismo clic que en una le he puesto por profundidad y en la otra le he puesto por altura? Aquí en mi plano de planta, a la primera, la que no se nota, estaba por profundidad
Ya la segunda, la que estaba por altura, le he puesto aquí, ¿no? 2,5 metros, pero hacia arriba. Ahora me dirán, ¿por qué no se ve en este plano de planta? Es bastante sencillo. Un plano de planta es una vista de un corte de nivel, pero no en el nivel mismo, sino a 1,20 m de altura. ¿Cómo puedo cambiar esa restricción? Aquí yo tengo, si yo veo las propiedades de la vista, donde dice plano de planta, estoy en el nivel 1, dice plano de planta. Acá yo tengo una opción que dice rango de vista. Le digo editar y acá está, ¿no? El 1,20 m. El plano de corte está a 1,20 m. Por ejemplo, si yo le digo que esté a 0 metros, la parte del corte, ¿se dan cuenta? Ahí aparece mi columna. Pero si yo le pongo, por ejemplo, 0,0 y 5 centímetros, va a desaparecer porque justo el plano de corte está 5 centímetros por encima de donde yo he puesto, ¿no? Entonces eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, solamente es una manera de mostrarles por qué no se visualiza. ¿Sí? Aquí está mi otra si yo le pongo un nivel de detalle alto, voy a ver los detalles de mi perfil. ¿Sí? Y creo que he borrado mi otra columna, no, ahí está, ¿no? ¿Sí? Ahí están las maneras. Bueno, ¿qué más puedo cambiar? Por ejemplo, yo tengo aquí mi columna. Es una columna tipo metálica, ¿sí? Luego de la columna metálica, ¿yo qué puedo hacer? Tengo aquí sus restricciones. ¿Qué restricciones tengo? El nivel de base, que es la parte inferior. Acá me dice que el nivel de base está restringido al nivel 1, que en este caso el nivel 1 pertenece a 0 metros. La parte del desfase de base dice cuánto de desfase hay respecto del nivel de base. Por ejemplo, si yo le pongo 0,5 centímetros aquí, 0,5, y hago un clic afuera, la columna va a comenzar 0,5 metros después del nivel de base. En el nivel superior, por ejemplo, acá yo tengo que dice nivel 1 también, pero 2,5. Pero recuerdan que yo tenía un nivel 2 que estaba a 4 metros. Yo podría cambiar la restricción. Selecciono la columna y le digo que en este caso yo quiero que esté a nivel 2, o sea, restringido a la parte superior hasta el nivel 2, con un desfase de base de 0. Es decir, que solamente llegue hasta el nivel 2. ¿Se dan cuenta cómo mi columna cambia de manera paramétrica? Es decir, mi modelado es siempre muy paramétrico. Se rige de estos parámetros, de los parámetros que yo estoy definiendo. Este desfase superior me va a decir qué tanto está separado hacia arriba o hacia abajo respecto del nivel superior. Por ejemplo, yo le quiero decir que esté a 30 centímetros por debajo, menos 0,3, y va a bajar 30 centímetros, ¿no? Y al final de cuentas va a tener una altura, ¿no? Por ejemplo, esa altura es un número, ¿no? Es una cota. Yo, por ejemplo, la podría medir, ¿no? Yo le puedo decir con este botón que es medir, ¿no? Desde aquí hasta aquí, y tengo 3,20 m. Sí, hay muchas cosas aquí que me van a definir parámetros que me van a restringir las cosas. De igual manera, la columna de abajo tengo estas restricciones en las cuales tengo nivel de base, nivel superior, estilo de pilar, por ejemplo, dice vertical, o puede ser inclinado, controlado por ángulo, controlado por punto final. Ustedes pueden explorar esas opciones. Se mueve con rejillas. Tengo acá un material estructural al cual voy a asignarle o no. Por ejemplo, ahorita vamos a traer columnas de concreto armado y vamos a poder traer material estructural de, por ejemplo, concreto armado 210, etcétera, etcétera. Por ejemplo, acá tengo otra cosa importante. Dice, ¿no? Estructura, conexión de base superior. Ninguno. Podríamos conectarlo en tipo arrastramiento o conexión de tipo momento para lo que es el análisis estructural. En la base igual, ¿no? Un símbolo de placa base, podemos tener un símbolo eh, o ningún símbolo, ¿no? En el caso de las estructuras metálicas, puede definir o no un modelo analítico. Por ejemplo, aquí yo no estoy viendo el modelo analítico, pero en las vistas 3D yo, por ejemplo, podría luego añadir, ver, visualizar el modelo analítico. Lo vamos a hacer después cuando tengamos más elementos estructurales. Vamos a irnos a visualizar el modelo analítico, no se preocupen. Acá, por ejemplo, ya me calcula el volumen, ¿no? De acuerdo a la sección que tiene y de acuerdo a la longitud que tiene, este volumen va a ir cambiando. Ya es una parte del metrado de este propio elemento que ya tenemos. Tengo bastantes propiedades aquí, que son las propiedades del ejemplar, es decir, del ejemplar que está colocado. Pero también tenemos propiedades del tipo. Acá donde dice editar tipo, yo puedo ver muchas más propiedades.
En este caso, una columna metálica tiene propiedades respecto de los flancos, del propio perfil, ¿no? Sí, hemos visto esto en un curso de diseño de acero y madera. W, y X, M. Obviamente de repente las unidades no son las mejores y aquí de repente podríamos cambiarles a centímetros cuadrados, ¿no? Que es la unidad que necesitan estos elementos. Centímetros, centímetros cuadrados, centímetros cúbicos. En las cotas sí tengo, ¿no? Tengo cotas B, cotas H, R, S, T. Es cuestión de que nosotros las modifiquemos y obviamente modifiquemos el tipo. Ahorita vamos a ver en columnas de rectangulares cómo cambiamos el tipo de una columna. Estas son las propiedades que yo puedo editar, que yo puedo modificar en un elemento como este. Pero ahora vamos a pasar a traer una columna de tipo rectangular. En esta intersección de eje yo voy a traer una columna de rectangular de concreto. Para eso yo me voy a ir nuevamente a estructuras. En estructuras me voy a la parte que dice pilar. Y en pilar, si se han dado cuenta, solo tengo un tipo de pilar, que es el tipo de pilar que ya he visto antes. Entonces, si yo quiero traer más, lo que yo debo hacer es cargar una familia. Le voy a decir cargar familia. Y me va a llevar, si es que ya han instalado bien el Revit, me va a llevar aquí, a la parte que dice las familias que yo tengo del sistema. Por ejemplo, yo puedo irme hasta la familia que dice, hasta la carpeta que dice pilares estructurales. Si alguno tiene algún problema y no tiene las familias, por favor, vamos a poner un tópico donde nos dicen cómo añadir o cómo completar este proceso, ¿no? Pero si han seguido el procedimiento en el capítulo de instalación de Revit, no deberían de tener ningún problema. Me voy a pilares estructurales y acá tengo varios tipos de material para pilar estructural. Por ejemplo, acá dice hormigón, que sabemos que es la traducción española de concreto armado. Le hago doble clic y acá tengo varios tipos de columnas. Por ejemplo, hormigón cuadrado, pilar rectangular, prefabricado, redondo, rectangular. Por ejemplo, yo voy a hacerle clic acá en hormigón rectangular de pilar y le digo abrir. Durante un momento lo va a cargar. En este caso, yo le voy a decir que lo quiero por altura, de manera no conectado, o le puedo decir que sea por profundidad también, ¿no? En este caso voy a colocar mi columna ahí, y ya he colocado una columna en la intersección de mis ejes. Si me voy a una vista 3D, que está por ejemplo aquí en vista 3D por defecto, le hago un clic, voy a ver mis tres columnas, ¿no? Las tres columnas que he añadido. Las columnas tipo W y la columna rectangular. Voy a regresar a mi plano de planta. Por ejemplo, ¿qué quiero saber de esta columna? Quiero saber sus dimensiones. Acá, por ejemplo, cuando yo he añadido esta columna, se dan cuenta, yo tengo un nuevo pilar que se llama hormigón rectangular pilar, que tiene tres tipos. Esta es una familia, se llama pilar rectangular de hormigón o de concreto armado, el cual va a tener tres columnas, tres tipos, perdón, de 300 por 450, de 450 por 600, de 600 por 750. Si yo mido, por ejemplo, estas cotas, van a ser exactas, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? A mí me quieren, necesitan una columna de 40 por 40, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer? Voy a tener que editar este tipo. ¿Por qué? Porque no tengo esa columna, ¿no? Entonces, si yo quiero añadir un nuevo tipo de columna, un tipo de columna que no está definido en mi plantilla de Revit o en mi elemento, lo que primero que voy a hacer es crear un nuevo tipo. Por eso es que nosotros estamos empezando de una plantilla en cero, porque este es un curso básico de lo que es Revit de estructuras. Y al final del curso sí se les va a entregar una plantilla con algunos elementos ya listos para que ustedes puedan agilizar su trabajo, pero por ahora nos parece una buena práctica que descubramos el Revit como viene, ¿no? Desde el nivel mucho más básico e ir avanzando hasta que nosotros podamos dominarlos a cabalidad. Bueno, entonces yo quiero cambiar esta columna por una columna de 40 por 40 y siendo muy sinceros esto no es tan sencillo porque necesitamos establecer nuestra jerarquía de una manera especial. Revit tiene una jerarquía y tenemos que respetarla porque esta jerarquía nos va a permitir realizar una adecuada gestión de proyectos. Por ejemplo, en estructuras nosotros podemos tener acá, por ejemplo, la parte de cimentaciones. En cimentaciones tenemos diferentes tipos de cimentaciones. Cimentación es una categoría donde una zapata aislada es una familia.
Y las diferentes dimensiones de familias, de zapatas, perdón, son tipos. Entonces hasta ahí tenemos tres categorías, ¿no? Tenemos tres categorías que yo voy a denotar acá, ¿no? Que son categoría. La otra es familia. Y la otra es tipo. Más abajo existe lo que son el ejemplar. Por ejemplo, ¿no? En el caso de las columnas, yo tengo aquí lo que podríamos llamar un ejemplo, ¿no? Categoría. En categoría yo tengo las columnas. En las familias yo tengo una columna de concreto rectangular, como por ejemplo ahora, ¿no? Y al contrario, en tipo yo tengo columna de concreto rectangular, pero de 0,40 por 0,60. Ese es un tipo. ¿Y el ejemplar qué es? Es una columna rectangular de 0,40 por 0,60, pero colocada entre ciertos ejes, ¿no? En una determinada posición, colocada entre el eje A y 3. Es decir, ya es un elemento ya colocado. Por ejemplo, entonces en este caso yo tengo este elemento que pertenece a la categoría columnas, que es una columna de concreto rectangular que es de tipo de 30 por 450, 30 por 45 y es un ejemplar porque está colocado ya en un punto. Y estas propiedades que tenemos aquí en la paleta de propiedades son las propiedades del ejemplar. Por ejemplo, yo voy a cambiar esta columna por otro tipo de columna, entonces lo que voy a hacer es seleccionarla, me voy a la parte que dice editar tipo. En editar tipo yo lo primero que tengo que hacer es duplicarlo. Cuando yo hago clic en duplicar, me va a salir lo primero, que es un nombre. Yo, por ejemplo, en este caso le voy a decir 400 por 400, respetando que estaban en milímetros. Y le doy a aceptar. Y entonces yo voy a poder modificar estas cotas. Estas cotas son paramétricas, es decir, van a modificar la visualización en planta y obviamente todo lo que corresponde, que podrían ser los metrados y demás. Y le doy aceptar. Y una vez que le he cambiado, si se fijan, mi columna también ha cambiado. Y ahora si yo me voy a mi selector de tipo, primero me voy a estructuras y selecciono pilar. Recuerden que tenía tres tipos de columnas, la de 345, esta 450 y 600. Ahora tengo una columna de 40 por 40 que si yo selecciono puedo añadir en otros lugares, ¿no? Puedo añadir acá, puedo añadir acá, puedo añadir acá. Y si yo me voy al 3D, en el 3D, por ejemplo, yo voy a tener esas columnas. En cualquier momento yo puedo seleccionar una columna, agarrar el selector de tipo y decirle quiero que cambie de sección a este tipo y la va a cambiar. Quiero que esta cambie a este tipo y la va a cambiar, porque eso es lo que nosotros necesitamos a la hora de predimensionar y dimensionar correctamente, ¿no? Entonces esa es una manera, la manera en que nosotros vamos a poder traer elementos que como con la opción cargar familias. Espero que vayan entendiendo esta parte de la categorización o perdón, la jerarquía de los elementos en Revit que vamos a ver mucho más hacia adelante y vamos a seguir avanzando. Por ejemplo, yo quisiera colocar varias columnas a la vez en la intersección de estas rejillas. Recuerden que teníamos una opción donde decía pilar estructural entre rejillas. Entonces yo puedo seleccionar este tipo de columnas y le digo que estén entre estas intersecciones. Pero recuerden que en AutoCAD seleccionar de derecha a izquierda, perdón, en este caso de izquierda a derecha y de derecha a izquierda eran diferentes. Lo mismo pasa aquí. Desde derecha a izquierda yo puedo seleccionar los niveles y si se dan cuenta ya ha colocado, ya pre-colocado las columnas y con el botón finalizar yo puedo colocar esas columnas y ya las ha colocado. En el 3D yo puedo ver que ya ha puesto esas cuatro otras columnas, ¿no? Voy a repetir el procedimiento. Por ejemplo, yo quiero colocar esas columnas aquí. Me voy a pilar. En pilar selecciono qué tipo de columna quiero. Y le digo que voy a colocarlo entre las rejillas. ¿Entre qué rejillas? Entre la intersección de estas tres rejillas, ¿no? Que van a definir dos posiciones de columna. He seleccionado, las ha precolocado y yo le digo, sí, finalizar. Y listo. Así de fácil podemos añadir columnas, podemos ir estructurando nuestro proyecto
Y por ejemplo, otra cosa que podemos hacer es seleccionar varios elementos similares, por ejemplo estas cuatro columnas, y modificar sus parámetros al mismo tiempo. Por ejemplo, yo ya no quiero que el nivel de base sea el nivel 1, sino quiero que vayan, por ejemplo, o como debería de ser, hasta el nivel de la zapata. Me voy al 3D y se van a fijar que esas cuatro columnas han bajado mucho más. Así yo puedo seleccionar varios elementos y modificar por ejemplo, la restricción, el desfase superior, ¿no? Le digo que esté 3 metros más arriba y van a modificarse así, ¿no? Puedo modificarlos en conjunto, puedo seleccionar todos y si tengo algún parámetro yo puedo, por ejemplo, asignarle a todos el mismo parámetro. Quiero que todos tengan un nivel superior en el nivel 2 y todos van a subir hasta el nivel 2. ¿Qué es lo que pasa? Que el desfase no es el mismo en todos, entonces les digo que todos compartan el mismo desfase, todos tengan el desfase de 1. Así yo puedo modificar mis elementos de manera muy rápida. Y por ejemplo, imagínense que yo me haya equivocado y yo quiero que todos pertenezcan en la parte del nivel 1 a 0 metros y todos van a tener las mismas dimensiones. Obviamente van a tener distinta sección, distinto volumen, pero por ejemplo estoy controlando de manera rápida la parte lo que es el nivel superior y el nivel inferior. Ya, revisemos nuestras diapositivas. Aquí hemos visto la parte de la profundidad, rotar, delimitador de habitación. Esto es muy importante para la parte de arquitectura, ¿no? Una columna puede ser un delimitador de habitación, al igual que un muro. Por eso a veces le colocamos la parte que dice delimitación de habitación. Para colocar columnas individuales, nosotros hemos usado en rejillas. Si tuviéramos un modelo arquitectónico previo, también podríamos usar la opción que dice en pilares arquitectónicos. Ya hemos puesto la parte de modificar columnas, podemos adjuntarlo o atachearlo en este caso, que en inglés se llama attach. Attach top base o modificar el pilar, enlazarlo a la parte superior o a la parte inferior, pero para eso tendríamos que tener un techo, ¿no? O una referencia, un roof, que es en inglés, ¿no? La cubierta. En este caso no tenemos esto, o una losa en la parte inferior. Lo vamos a ver en sus respectivos capítulos para que podamos usar estos comandos, ¿no? Y cómo cargar nuevos tipos, acá lo hemos visto. Hemos cargado un nuevo tipo. Y el resumen de los comandos, ¿no? Que nos dicen, ¿no? En las columnas, en las rejillas, hemos usado rejillas, hemos usado columnas estructurales, columnas verticales. Y bueno, no hemos usado, pero lo vamos a usar más adelante, lo de atachear, es decir, ajustar hasta la parte superior o inferior. Bueno, y eso es todo para la parte de edición de columnas. Espero que más adelante nos hagan muchas preguntas al respecto. Pero vamos a ir viendo más elementos estructurales en este caso. El siguiente capítulo son las cimentaciones. Muchas gracias.